La clase del Instituto Bíblico. Ahora estamos en vivo en Facebook. Tienen que informarme si usted no está mirando esto. En un momento estaremos en vivo. Ya estamos en vivo en Facebook. Bienvenidos. Señor les bendiga. Esta es la clase de la historia de la iglesia cristiana. Este es el segundo mes, realmente 3 secciones hoy de la Reforma Protestante, comenzando con pre-reformadores y entonces con la Reforma misma, con el pastor Esteban, y yo voy a terminar la última hora después del almuerzo con la Contrarreforma, además del comienzo del anglicanismo y la Reforma en Inglaterra. Así que necesito que algunos, estoy tratando de mirar, Seth puede mirar si está saliendo en Facebook o no, y si se escucha algo. Las últimas 2 veces no se escuchaba mucho y yo quité el micrófono para ver si el micrófono de la cámara trabaja mejor que un micrófono exterior para que todos puedan escuchar. Así que me informan si no está en Facebook. Vamos a seguir adelante entonces con un repaso de los primeros 1500 años en el estilo de un examenitos. Entonces, número 1, no sé si debe corregir su propio papel. Quería hacerlo así, porque no estaba seguro. Tiene las respuestas arriba, ¿verdad? La única cosa es que puso las respuestas en orden alfabético y entonces tiene que ponerlo en orden histórico allí abajo y algunas cosas se repiten 2 veces. Número 1, el pastor Esteban habló de los primeros pastores que llamaron padres de la iglesia. Eran apostólicos, polemistas, teológicos, científicos, y ¿qué está en blanco allí? ¿Qué tipo de pastores? Los apologistas, ¿verdad? Como Justino Mártir, ¿verdad? Uno que daba defensa de la fe. Número 2, ellos tenían que ser apologistas y polemistas porque había algunas herejías. Comenzaban en Gálatas con judaizantes, los que dijeron que teníamos que ser judíos para ser salvos, pero luego venían diferentes grupos como los montanismo, que es como pentecostales hoy en día, muy emocional y nuevas revelaciones, y que es el otro que dijo que hay una diferencia, si usted está en la carne, lo físico es malo. Lo material es malo. Y entonces solamente hay como 2 dioses, podemos decir, el Dios, verdad, del cielo, que creó a Jesús, hasta ellos dicen que creó a Jehová. Dice que es como Logos, que era el Dios de dioses, que creó a Jehová, que creó a Jesús, que creó los ángeles, que creó la tierra, y así que todo un orden de creaciones. ¿Según qué grupo? Gnósticos, gnosticismo, ¿verdad? Es como testigos de Jehová hoy, ellos hablan como forma de truco. Dicen, sí, creemos que Jesús es Dios. Dicen cuando les preguntas, como en su versión del Nuevo Mundo, en Juan 1:1, Jesús es un Dios. Es como una creación de Dios, pero no es Dios eterno. Número 3. Tenemos algunos padres polemistas, Ireneo, Tertuliano. Ireneo escribió contra herejías, Tertuliano defendió la Trinidad, estaba muy en contra de filosofía griega en las iglesias, aunque luego se cayó en montanismo, en este pentecostalismo podemos decir. Pero ¿quién era el otro que escribió la primera teología sistemática? Su nombre está arriba. No. Orígenes. Recuerda que él habló de mucha alegoría y cayó en muchos errores como tenemos que pagar a Satán por nuestros pecados, el rescate pagado a Satán. Pero muchos de los padres de la iglesia fueron influidos por Orígenes. Él habló mucho como señor Camping cuando vivió aquí en Family Radio, que todo lo que veía era un símbolo de todo. Así que confundió mucho las cosas, ¿verdad? Cada piedra era un símbolo, cada árbol un símbolo de otra cosa. Orígenes. Número 4.
Tenemos el Pontifex Maximus, que dio el edicto de Milán, o el edicto de la tolerancia, que dejó a los cristianos evitar persecución y estableció su imperio de Roma para Constantinopla, y eso nos dice que será su nombre. Constantino, ¿verdad? Nombró la ciudad donde estaba la iglesia ortodoxa en Turquía por su nombre, y desde ese momento había como dos iglesias, la ortodoxa en el oriente y la romana en el oeste, y los dos se llamaron católicos, ¿verdad? Porque católico, ¿qué significa? Universal. Universal. Así que los dos creían que eran cabezas de la iglesia universal. Solamente en Roma, la cabeza de su iglesia se llamaba un papa. ¿Cómo se llamó el que estaba en Constantinopla? Patriarca, muy bien. Incluso en ese tiempo había 5 patriarcas, ¿verdad? En Roma, Constantinopla, Jerusalén, a ver si recuerdo la cuarta, y Antioquía, ¿verdad? Creo que el otro era Alejandría o algo así. Pero había 5 entonces lugares, no solo una iglesia central como la católica, solamente había una romana, una antioquiana, uno de, ¿verdad?, Constantinopla, pero más tarde de Roma, cuando cayó Roma, no había un emperador en Roma, se había mudado para Constantinopla. Por eso, el pastor de Roma salió para enfrentarse con los bárbaros y dijo, fuera de aquí. Y como era tan valiente, la gente le acreditaba como el nuevo rey de Roma, ¿verdad? Y así que eso es más allá, o se menciona aquí. Iba a mencionarlo, no sé si lo mencioné. Entonces, número 5, creo que sí está adelante. Pero en este tiempo había un gran apologista, el primero que fundó las bases de calvinismo, y era el más famoso de los teólogos católicos de toda la historia casi. Su nombre era San Agustín, ¿ok? Bien rebelde, pero entonces muy gran siervo de Dios supuestamente. Dios es el juez de estas cosas. Históricamente hay muchos mártires que no necesariamente creen solo en Jesucristo para su salvación. Y hay muchos teólogos que defendían mucho de la verdad, pero no siempre creen solo en Jesús para su salvación. Y Dios es el juez que va a determinar estas cosas, ¿verdad? San Agustín es uno de estos, un poco confuso, ¿verdad? ¿Creyó en el bautismo para salvar su alma o creyó en Jesucristo para salvar su alma? En sus dichos, en sus escritos, uno cree que piensa más en el bautismo que Cristo, pero Dios es el juez, ¿verdad? Número 6, de 1325 con Constantino, había un grupo que condenó arianismo y gnosticismo. Primero se reunió en Nicea, luego en otras ciudades. ¿Cómo se llaman estos grupos ecuménicos? Concilios ecuménicos. Ecuménico en aquellos días era solo todas las iglesias tenían una convención para determinar los asuntos. No era como hoy en día ecumenismo es con liberales y modernistas y todo, ¿verdad? Hoy en día ecumenismo es especialmente malo. Pero tiene que entender las cosas históricamente cuando se habla de ciertas cosas. Número 7. Aquí es cuando cayó Roma. ¿Quién atacó Roma? Y el joven Rómulo Augustulo, que era el emperador. Los bárbaros, ¿verdad? Había entonces los 5 patriarcas allí. Alejandría es el otro. Ok. Número 8. Ya tenemos el primero probablemente el primer papa, podemos decir, aunque ni quería llamarse a sí mismo papa, el que venía después de él, Bonifacio III, se llamó a sí mismo papa, pero él dijo, si alguno se llama papa es el anticristo. Entonces, pero él se trató como papa, no quería un título, pero él se rigió, ¿verdad?, como papa en asuntos políticos, tanto como tomar cargo de todas las iglesias. ¿Cómo se llamaba ese señor Magno?
Gregorio I el Magno, ¿ok? Muchos Gregorios en la historia, tanto de emperadores como papas, y es un nombre muy importante, Gregorio. Número 9, en el año 800 comenzó entonces, primero había un imperio romano, pero desde ese momento el Papa dio a Carlos Magno la corona y formó un vínculo entre Roma y el Imperio Romano, y como el Papa lo hizo, ¿cómo titulan desde ese momento el Imperio Romano? El Santo Imperio Romano, Santo. Así que por 4 siglos el Papa coronaba al emperador, y entonces ya dejaron de hacerlo por debates y conflictos entre emperadores y el Papa. Número 10. En el año 1054 tiene la gran cisma que el Papa de Roma denunció al patriarca de Constantinopla, y así que desde allí tiene la iglesia ortodoxa en el oriente y la iglesia romana aquí. Hasta puedes ir aquí para Concord, Willow Pass, en Quaker Pass tienen iglesia ortodoxa, ¿verdad? Todavía está en todo el mundo, pero no con tanto, ¿verdad?, apoyo como la iglesia romana, por todas las razones históricas. Pero en 1054 es la gran división, muchos dicen, aquí es cuando comenzó la iglesia de Roma realmente. Algunos dicen allá atrás con Gregorio Magno, otros dicen no, todavía era una iglesia. El oriente y el occidente, patriarcas, papa, ortodoxa, romana, todo lo mismo. Pero en este momento, ya una división total, y así que allí es cuando la iglesia católica romana se estableció como católica romana, ¿ok? Entonces, número 11, ¿quién era monje que se llamaba Hildebrando? Y afirmó que el obispo de Roma es el único obispo universal sobre todas las iglesias, y entonces había mucho conflicto con él, el emperador del Santo Imperio Romano, Enrique IV, en Alemania, y así que él le excomulgó y le hizo parar la nieve, descalzo, 3 días al emperador, para hacer penitencia. Entonces, ¿quién era ese que tenía tanto poder? Gregorio VII, otro Gregorio. Número 8, Gregorio I, primero, ahora Gregorio VII, ¿verdad? Gran poder. Está llegando el apogeo del poder. Número 12, después de Gregorio, tiene Urbano. Realmente había todavía conflictos políticos porque, bueno, lo que pasó es que Gregorio hizo al rey Enrique pararse en la nieve, pero más tarde el rey, cuando el Papa dijo vamos a atacar a Alemania, el rey dijo no va a atacar a Alemania, yo voy a atacar Roma. Y fue a atacar Roma y mandó el Papa al exilio, y allí murió el Papa en el exilio. Así que Gregorio ganó por un tiempo, pero Enrique ganó, ¿verdad?, más fuerte, pero más tarde entonces tenían que hacer tratos y contratos y todo, y por esa razón casi la Iglesia Católica ganó al final con más poder por 200 años más, ¿ok? Pero una cosa política. Número 12, Urbano, entonces, para evitar hablar de todos esos conflictos políticos, ¿qué comenzó? Él dice que era para atacar a los musulmanes en Israel, pero ¿qué es este grupo que comenzó para defender la Tierra Santa? La primera cruzada, ¿ok? Así que la cruzada supuestamente para la Tierra Santa, pero realmente era para el control político de todo el Mediterráneo, ¿verdad? Número 13, el apogeo del papado, el más fuerte de todos los papas de la historia. Dice que el Papa es intermedio entre Dios y el hombre, es inferior a Dios, pero superior a todos los hombres, es el juez de todo el mundo, pero él no está juzgado por nadie. Y así este señor se llamaba Inocencio III, el Papa más fuerte de la historia.
Número 14, Papa Gregorio IX, otro Gregorio, estableció la primera, supuestamente santa Inquisición para combatir herejía, y en ese tiempo, en 1229, en un senado de Tolosa, puso la Biblia en la lista de libros no permitidos a leer, ¿verdad? Así que es una cosa tremenda. Pero la Santa Inquisición. Número 15, en 1300, el Papa Bonifacio VIII marcó el decamiento del poder papado. ¿Por qué el rey de cuál país le cautivó? Le secuestró, el rey de Francia. Francia dice, usted no va a tomar control de Francia, nosotros vamos a secuestrar al Papa y él va a venir a Francia. Y le puso en prisión en Francia, le dejó ir, pero después ya comenzaron a decir, aquí en Francia será el papado. Roma dijo, no, aquí hay un papado. Y entonces ya tenían dos papas, y para resolverlo había un concilio que dijo, los dos no son papas, hay un tercer papa. Ninguno reconoció el tercero, así que ya había tres papas. Así que papas fritas en ese tiempo. Pero cautividad babilónica se llamaba, ¿verdad?, con los tres papas, y cuando escogieron terminar con los tres papas y poner uno, entonces también decidieron quemar a Juan Hus, que es el primer reformador, uno de los primeros que hablaremos en un momento aquí. Número 16. En 1553 los turcos musulmanes capturaron ¿qué ciudad? Constantinopla. Desde entonces ya no existe Constantinopla como una ciudad, digamos, cristiana, ortodoxa. Los turcos hasta la fecha tienen control de Turquía. Número 17. Terminamos el mes pasado hablando del Papa Alejandro VI. Yo viví en Játiva, España, y él es de allí. Es el Papa más corrupto de toda la historia católica, ¿verdad? Probablemente tenía una hija, y a lo mejor de la hija tenía un hijo, y tenían varias esposas aquí, allá. Era parte de la familia Medici, que si conoce un poco la historia de Europa, que yo no recuerdo mucho, pero los Medici controlaron por su dinero casi todos los emperadores de Roma, digo de toda Europa, de Francia, de todo. Y él era de la familia Medici, ¿verdad? Y entonces, una cosa tremenda. Pero él trabajó con los reyes católicos, Fernando de España, en la reconquista de España contra los moros en Granada. En 1492 destruyeron a los moros en España, los huyeron, y dividió en ese tiempo porque salió Cristóbal Colón para el Nuevo Mundo, y él dijo que yo voy a dividir el mundo en el católico. Todo desde el oriente, el occidente de Brasil, para todo el occidente es católico, ¿verdad?, de España. Y todo lo de Brasil para África y todo el oriente, India, China, eso pertenece a la católica romana de España, de Portugal. Así que puso Portugal para la mitad del mundo y España para la otra mitad. ¿Qué autoridad tenía? Pero él dice, yo tengo autoridad para determinar quién será. Y por esa razón, España está más español, Brasil es más portugués. Y en India, en mucho de África, mayormente los católicos tienen raíces portugueses por causa de eso. Entonces, el Papa Alejandro VI comenzó ¿qué española? Inquisición. Así que había una pequeña Inquisición con número 14, Gregorio, y aquí es la famosa Inquisición española, la más fuerte de todos. Y él también, Papa Alejandro, entró con el martirio de Savonarola. Savonarola, vamos a ver un momentico, es otro de los pre-reformadores. Realmente fue un buen católico. Solamente dijo que el Papa era inmoral. Alejandro VI fue inmoral. Y como Alejandro tenía poder político y mucho dinero y yo no sé qué más, se ofendió.
Y dijo, tú, a la hoguera. Así que mandó un buen católico a la hoguera porque dijo que él era inmoral. Y era un debate político más que nada, ¿verdad? Pero Savonarola era un reformador moral. No sé si religioso, no quería cambiar nada de la doctrina, pero quería cambiar la moralidad de la iglesia. Número 18, para terminar, factores que influyeron en el catolicismo romano eran los escolásticos, académicos religiosos como San Tomás de Aquino, místicos, más tarde había Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, diferentes místicos. Y entonces, ¿qué tipo de gente eran ascéticos para comenzar y más tarde llegaron a ser los misioneros de la iglesia? Franciscanos, dominicanos y más tarde jesuitas. Eran los monjes, ¿ok? Ok, ya, en 20 minutos tienes 1500 años de la historia de la iglesia, ok, ya tiene todo memorizado, por lo menos está un poco más, ¿verdad?, reducido para tenerlo en su mente, cómo se dividió y las intrigas de estos años. ¿Algún comentario o pregunta de eso? Ok, si todo va bien, lo que voy a hacer ahora es mostrar vistas, pero mucho de estos próximos 45 minutos será unos pequeños, decimos en inglés, clips, ¿verdad? Videos de 5 minutos acerca de partes de la historia. Como los que hacen YouTube tienen acceso a mapas y vistas y estatuas y yo no sé qué más cosas, tramas, es más interesante que ellos expliquen cosas en vez de solo yo explicar todas las cosas, ¿ok? Vamos a ver aquí si encuentro mis notas de maestro, si todavía los tengo y no lo he perdido. Aquí, okay. Muy bien. Los pre-reformadores. Yo voy a llevarles hasta Martín Lutero y el pastor Esteban va a tratar de Martín Lutero, Juan Calvino y no sé si toco un poco de Zwinglio y de John Knox que tienen que ver con adversarios protestantes o cooperativos protestantes en caso de John Knox con Juan Calvino. Muy bien, corrientes que condujeron a la reforma. Primero, el feudalismo moría. Los países ya llegaron a ser nacionalistas y así antes el Papa pudo tener como en un país diferentes secciones feudales y amenazar cada uno. Pero cuando todos se pusieron juntos, algunos dijeron, vamos a someternos al Papa. Y otros como Alemania, como más tarde entró Martín Lutero, dijeron, no, vamos a tener la nación de Alemania, que va a ser secular, un poco luterano, un poco católico, pero vamos a dar un poco de libertad de religión. Y así cuando llegaron al nacionalismo, el poder del Papa se menguaba, ¿verdad? Además de lo que ya hemos visto, de la inmoralidad de los papas. Francia se había aliado con el Imperio Otomano para aplicar un movimiento de pinza al emperador Carlos V. Carlos V tenía control de todo el Imperio Romano, pero todavía con Francia estaba más nacionalista y dijo, no queremos que Carlos V reine sobre Francia siempre, pero él es demasiado fuerte para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, venían los turcos para atacar, ya habían destruido Constantinopla y ya habían tomado control de mucho, y así que dijo, yo voy a hacer un trato con los turcos y a ver si ellos aprietan a Carlos V desde este lado de Italia y yo le aprieto de aquí de Francia y él no puede molestarme de esa manera, ¿verdad? Y así que cuando Carlos V estaba en una lucha con Felipe en Francia, entonces él no podía controlar los electores, porque tenía en Alemania diferentes zonas, incluso era toda Europa, diferentes zonas, como 7 zonas en Europa de electores. Y los electores decidieron quién sería el emperador.
Y así que él dependía de ellos para su poder. Y cuando había conflicto entre Alemania y Francia, entonces Carlos no podría controlar sus electores. Estaba metido con esta guerra. Y así que cuando venía Martín Lutero y él quería matarle, Carlos V con gusto le hubiera matado, pero no tenía poder porque estaba protegido por un elector. Y él dependía del elector, pero él no podía preocuparse del elector porque estaba preocupado con Francia. Así con toda esta cosa resultó para que pudiéramos ser protestantes. Con esto. Es que la política se entra mucho, ¿verdad? El sistema. Así que no pudo forzar su elector Federico de Sajonia, el sabio, a entregar a Lutero. Pastor Esteban hablará de eso. Pero la otra cosa que pasa en este tiempo es el Renacimiento, que es un estudio de libros clásicos en idiomas religiosos por todos los siglos. La Iglesia Católica dijo la Biblia solo en latín, ¿verdad? Y entonces no quería dejar la gente leer otra cosa. Pero en este tiempo ya había un avivamiento de estudios, ¿verdad? En el Renacimiento. Hay otro nombre que usan en muchos países españoles para ese periodo de Renacimiento. Alumbramiento, hay otro nombre que no pude recordar esta semana. Pero de cualquier manera tiene diferentes nombres para ese movimiento en ese periodo. ¿Estamos en línea, Seth? Ok. Entonces los papas se metían en asuntos del gobierno de los estados papales. Algunos entonces eran escandalosos en su vida personal y oficial, como Alejandro VI, que hemos hablado. Y entonces el próximo era Julio el II, le llamaban el Terrible. Qué nombre para un papa, el Terrible. Ganó por medio de sobornos y se dedicó a las guerras, el patrocinio de los artes con los Medici, y entonces planes para construir la Basílica de San Pedro. Y para hacer eso le hacía falta dinero, y para pagarlo tenía que levantar dinero por medio de indulgencias. El pastor Esteban explicará eso más tarde, es como se paga para tu salida del purgatorio, ¿verdad? Pero Leo X entonces, Giovanni de Medici, otro Medici por allí, entonces de 1513, es el que hasta 1521 estaba allí cuando Lutero puso los 95 tesis. Y él gastó mucho en exceso de dinero por venta de oficios, ganó dinero por venta de oficios, indulgencias, y era él que condenó a Lutero. Luego tenemos precursores que mencioné el mes pasado al final, tiene una lista de estas personas o grupos. En 250, poco después de Cristo, los novacianos eran los primeros puritanos. Viene de una palabra griega, lo que les llamaba de catarsis, ¿verdad? Que es limpieza. Ellos querían una iglesia limpia y pura, y eran los primeros, no los primeros, pero eran los que enfatizaban rebautizar un bebé para un adulto. Lo que pasa es que los primeros 2 siglos realmente todos bautizaron por inmersión. Pero como el año 200 en adelante, algunos dijeron, mira, mi abuela no puede tener inmersión y sumersión, a ver qué podemos hacer. Bueno, ponerle agua encima de la cabeza. Y mira, pero ¿por qué hay que esperar? ¿Por qué un bebé no tiene inmersión? Si el bautismo salva, tiene que dar todos bautismo. Y creen que el bautismo salvaba, por eso era tan importante para ellos. Pero algunos dijeron, no, el bautismo no salva, y si salva, solamente salva a los adultos que pueden creer, ¿verdad? Y así que ellos rechazaron los lapsos. ¿Quiénes eran los lapsos del mes pasado? ¿Alguno recuerda? Casi puse esto en el examenito. Los lapsos. Pastor Esteban habló de eso. Recuerda que había 10 persecuciones después de Cristo, Diocleciano, diferentes muy malos, y algunos no aguantaban. Y así que eran los lapsos, que dejaron la fe, renegaron la fe para salir de la prisión y no estar en la hoguera. Y entonces los lapsos, cuando no eran fieles, querían después de las persecuciones regresar y ser miembros de la iglesia. Y algunos querían regresar a ser pastores, sacerdotes.
Y así que algunos dijeron que no. Los novacianos eran los que dijeron que no. Donatistas en 320 lo mismo. Rechazaron sacerdotes lapsos como infieles, ¿verdad? Y así que no quería que llegaran otra vez y les consideraban sacerdotes ilegítimos, ¿verdad? Luego en 650, por lugar de Alemania más o menos, había un grupo de paulicianos. Algunos dicen que los paulicianos hubieran llegado a ser los más eficaces de reformadores, pre-reformadores, pero el Papa les mató, ¿verdad? Así muy severo en contra. Pero rechazó la ordenación, la adoración de María, rechazó la adoración de santos, afirmaban que todos pueden leer la Biblia. Y así que encontramos que ellos también fueron influidos más tarde por gnósticos y marcionistas. Marcionistas eran los dualistas, como los gnósticos, que dijeron desde el principio hay un Dios bueno y un Dios malo. Así que Satán es el Dios malo, Dios es el Dios bueno, pero los dos tienen casi igual poder, pero Dios bueno ganó sobre el Dios malo. Y así que un debate de todo eso, como si Dios fuera una creación. Así que los paulicianos comenzaron bien, pero se metieron con malas doctrinas. Luego tienes albigenses en Francia, eran otros de catarsis, ¿verdad? De puritanos, querían una iglesia limpia, pero eran antimisas, también eran dualistas, ¿verdad? Que creían en un Dios bueno y malo. Fueron destruidos la Santa Inquisición de Inocencio III. Realmente Inocencio III es un poco antes de la primera Inquisición, pero él puso las bases de eso. Y así que él mandó gente a destruirlos totalmente. En 1100 había un grupo llamado los Arnaldistas. Este era un señor bien rico que dejó todas sus riquezas para ser un monje, servir al Señor. Y él estaba muy en contra del poder de los papas, poder político, especialmente los abusos, y especialmente que los papas se hicieran tan ricos de maneras malas. Y él dijo, debemos servir al Señor, como Pedro dijo, y Juan, plata y oro no tenemos, lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a dar. Eran arnaldistas, eso es importante para un momento delante aquí, ¿ok? Luego había un grupo en 1130, petrobrusianos, de Pedro de Bruis, Francia, que estaban en contra del bautismo de bebés, en contra de la veneración de las cruces, oraciones por los muertos y la doctrina de la transubstanciación, creyendo que el pan se convertía en carne de Cristo y el vino se convertía en sangre de Cristo, transubstanciación. Lutero habló en contra de eso también, muchos años después, en 1500, 400 años después, pero en este tiempo si se habló de estas cosas, el Papa ya le iba a matar. Así que los petrobrusianos fueron bien perseguidos y casi destruidos, ¿verdad? Luego tiene un grupo muy importante llamado los valdenses. Siguieron Pedro Baldo de Francia, un próspero negociante que escuchó de los arnaldistas. Y este señor súper rico, hoy sería millonario, donó todo y dio todos los pobres algo para sostener su familia, porque es peor que un hereje el que no apoya a su familia. Tuvo bastante para su esposa e hijos, pero él vivió una vida de pobre, pero predicó que uno debe, es como hoy en día, hay muchos de los más ricos que eran ignorantes. Creo que de Walmart, señor Walton, era de tercer grado o algo, no era muy inteligente de estudios, pero ojalá tuviera su inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Pero así era no pudo leer. Pero dijo, yo quiero leer, puedo leer un poco de francés, pero yo quiero leer la Biblia. Y así que pagó con parte de su dinero para traducir la Biblia a su francés, a su región de Francia, su sección allí, y entonces vendió lo demás.
Pero leer la Biblia descubrió que la Biblia era la única base de la fe, como bautistas hoy. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo solo tenía 2 sacramentos y empezó a predicar estas cosas. Y entonces tenía muchos seguidores y entonces entre un grupo de predicadores que dijo, si usted va a estar en mi grupo de predicadores, tiene que vender todo y vivir pobremente. Así que se llamaban los pobres de León. Será un pastor bautista hoy, cualquier, ¿verdad? Pobres de León. Pero el hecho es que eran los pobres de León, pero bien aceptados, hasta después perseguidos. Y por causa de los valdenses más tarde, influyeron a Juan Hus y se juntaron con los husitas, otros se juntaron con los reformados, ¿verdad? De esa manera. Pero los valdenses hasta la fecha existen en pequeños grupos. Mañana tenemos con nosotros nuestro misionero de Uruguay. Él fue un mormón, se convirtió de ser mormón y ganó muchos mormones en su iglesia en Uruguay. Estuve allí hace varios años. Y entonces, además de eso, cuando visité Uruguay era interesante. ¿Qué es esta iglesia? ¿No dice valdense? Y sí, hay iglesias valdenses en Uruguay, especialmente en Italia y otras partes, Francia. Pero aquí tenemos entonces John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma, John Wycliffe. Él hizo la primera traducción de la Biblia, de la Vulgata, al inglés. Todavía no tenía acceso a manuscritos griegos, pero eso inspiró otras traducciones. Así que es el primero que era como precursor, pre-reformador. Como la mañana tiene Venus, que es la primera estrella que se ve del día, es un planeta, pero lo mismo. Y entonces así le llamaban él, mostrando que el día viene pronto, ¿verdad? Y entonces él murió en 1384, ¿verdad? Y entonces más tarde Juan Hus, entre 1372 hasta 1415, era un filósofo, enseñó filosofía en Praga, pero promovió la reforma en Bohemia, Moravia, que es hoy la República Checa, Checoslovaquia, toda esa zona, ideas muy semejantes a Hus, ¿verdad? Ustedes tienen, si vas al internet, voy a mostrar algo de esto, pero no mucho, algunos videos, que estas cosas, estas letras que tiene allí, si entra esto al internet, va a haber un video de eso. Pre-reformadores, Juan Wycliffe, como quiere, 1320 a 84 cuando murió. Entonces Juan Hus, profesor de Praga, promovió la reforma de Bohemia, y cuando él murió, Martín Lutero vino como en 1517 con los 95 tesis, y él murió en la hoguera, Juan Hus, y dijo cuando murió, dentro de 100 años, usted puede, dice, asar ¿cómo se llamaba a sí mismo? Este pavo, y así lo hizo con una estaca quemándole, pero dentro de 100 años vendrá y no me acuerdo qué dijo, un pavo real, que ustedes no le van a poder tocar. Y no sabía que habló de Martín Lutero, pero el Señor le inspiró para decir eso desde la hoguera y una profecía. Así que en 1552 a 98 es el tiempo de Alejandro VI, el malo, ¿verdad? De España. Jerónimo Savonarola era el tercer mártir. Fue un predicador dominicano y intentó hacer reformas en la iglesia y el Estado, pero no lo aceptaron. Vamos a ver si podemos ver esto. Esta es la ciudad de Worms. Hace casi 500 años aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos nobles y ante el propio Carlos V para defender sus posiciones y sus escritos. La dieta de Worms, como se conoce este importante evento histórico, no llegó a ninguna parte. Y Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia.
En la ciudad de Born se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 personajes, quizá la reforma protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo, otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa, y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la Iglesia. Argumentó que la Iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la Iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la Iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss. Cerca del año 1369, John Huss nació en el reino de Bohemia. Nació en una familia pobre. En
entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Huss leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma, en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola. Nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la orden dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar a la reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Waldo como Wycliffe y Huss condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, Huss y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lollardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Huss. Muchos consideran que Huss fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Huss, finalmente dijo: todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Huss y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la labor de estos cuatro hombres? ¿Crees que la reforma se hubiera podido evitar si la Iglesia Católica hubiera escuchado a estos personajes? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Esta es la ciudad de Worms. Hace casi 500... Muy bien, tiene los pre-reformadores, solamente ya nota que en este tiempo, 1450, por eso digo de 1450 a 1650, comenzó la imprenta de Gutenberg. Muy importante eso, porque hasta entonces, como de Wycliffe, tenía que escribir todas sus traducciones de la Vulgata al inglés a mano.
y así unos centenares, pero casi todos destruidos, ¿verdad? Y muchos de esos grupos no sabemos casi mucho de ellos, porque los lodardos, los ¿qué más? Donatistas, arnaldistas, albigenses, es que eran tan perseguidos, tan destruidos, todos sus escritos destruidos, y lo único que sabemos es lo que la Iglesia Católica nos dice acerca de ellos. Así que no van a hablar bien, van a decir todo lo negativo que pueden pensar de ellos. Por eso tenemos que cavar y mirar por allí en cartas y en cualquier escrito por allí para ver, a ver qué pensaron de verdad. Porque muchas veces no estamos 100% seguros si eran tan malos como dijeron los católicos o si otra cosa. Pero cuando comenzó la imprenta de Gutenberg, entonces al mismo tiempo llegó un señor Erasmo, que era muy importante para las traducciones de la Biblia. Un católico, no era nada protestante, pero se jalaba un poco a cosas protestantes. Pero él era un buen amigo de Lutero, pero a la vez era uno que no quería aceptar las verdades del protestantismo y de Cristo como Salvador. No obstante, él tomó Biblias griegas que tenía a mano y puso todas las Biblias griegas en una Biblia griega que luego se hizo en 3 o 4 ediciones. Es como la tercera o cuarta que conocemos como texto Receptus. Así que muchos han escuchado de este texto griego de Erasmo, de que se tradujo el alemán con Lutero y el Rey Jaime que tenemos hoy en día. Vamos a ver un poco la historia de la traducción de las Biblias. Con la invención de la imprenta, los libros se hicieron mucho más accesibles. De hecho, el primer libro que se imprimió en lo que conocemos como la imprenta moderna fue la Biblia. También está surgiendo un renovado interés por el conocimiento y el estudio de los textos clásicos, y la imprenta estaba siendo el motor de esta nueva transformación. Los primeros libros impresos de Occidente fueron producidos en Maguncia entre los años 1454 y 1457. Hacia el 1500 había 73 imprentas en Italia, 51 en Alemania, 39 en Francia, 24 en España, 15 en los Países Bajos y 8 en Suiza. Un nuevo interés por la Biblia. Las traducciones en lengua vernácula, es decir, otra lengua que no fuese el latín, fueron perseguidas y, tras el inicio de la Reforma, el Concilio de Trento, de a mediados del siglo XVI, consagró como texto bíblico católico oficial a la Vulgata latina. Durante los siglos siguientes, mientras los protestantes insistían en llevar la Biblia al pueblo en el lenguaje del pueblo, la Iglesia Católica seguía manteniendo la Biblia lejos de las personas comunes. En 1516, Erasmo de Rotterdam publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento basado fundamentalmente en manuscritos de tipo bizantino que serían conocidos como el Textus Receptus. Las traducciones. En 1521, Lutero, perseguido por el Papa y el Emperador y ocultándose en el castillo de Warburg, publicó su traducción del Nuevo Testamento en septiembre de 1522. La Biblia entera, traducida por Lutero, se publicó en 1534. En 1524 se publicaba la primera traducción completa al holandés. En 1549 apareció la Biblia checa. En 1563 fue publicada la Biblia de Brest, una traducción al polaco. A pesar del peligro inmenso que significaba traducir la Biblia al español, hubo algunos esfuerzos muy importantes en este sentido. En 1543, Francisco de Encinas publicó su traducción del Nuevo Testamento partiendo del texto griego original. En 1556 se publicó otra traducción del Nuevo Testamento al español, cuyo traductor posiblemente fue Juan Pérez de Pineda. Finalmente, en 1569, aparecería la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, traducida por el famoso Casiodoro de Reina. Las traducciones al inglés aparecieron también con rapidez. En 1526 se publicó la traducción de William Tyndale. De esta traducción se publicaron revisiones en 1534.
1535 y 1536. La ejecución impidió a Tyndale concluir su traducción de la Biblia, pero la tarea fue concluida por Miles Coverdale, siendo publicada con el título de la Matthew Bible, la primera traducción completa de la Biblia al inglés. En los años siguientes continuaron publicándose la Great Bible de 1538, la Bishop Bible de 1568 y finalmente la versión King James de 1611. En 1530 apareció la primera traducción completa de la Biblia al francés. En 1560 se publicó la Biblia de Ginebra, una extraordinaria versión francesa que sería utilizada por personajes de tanta relevancia como Shakespeare, Oliver Cromwell, John Bunyan, Juan Calvino, Teodoro Beza y los peregrinos del Mayflower. En 1578 se concluyó la primera traducción completa de la Biblia al esloveno. A esas alturas, la Biblia ya había sido traducida por distintos eruditos protestantes a 11 lenguas más. La Biblia finalmente estaba disponible en casi todas las lenguas conocidas en ese momento, producto de la Reforma. En el curso de los siglos siguientes, las escrituras irían llegando en su propia lengua a las culturas más lejanas. El impulso misionero. La Biblia en lenguas vernáculas, uno de los aportes centrales de la Reforma protestante, se convierte posteriormente en el arma principal del arsenal de los misioneros. Estos misioneros, que viajaban por todo el mundo, junto con los comerciantes y administradores de los imperios europeos en expansión, encuentran cada vez más idiomas a los que se puede traducir el texto. Ok, y aquí va a hablar de muchas islas y diferentes versiones, pero yo quería cortar allí porque es otros 5 minutos y quiero volver al español, porque creo que para nosotros lo más interesante es la Biblia que usamos, la Reina Valera, ¿verdad? Así que puede ver aquí en sus notas, ¿verdad? Si encuentro aquí las notas, que tenemos la versión de la Biblia Reina Valera. Y vamos a ver esto ahora, y entonces voy a tomar un repaso de todo esto, y con un video corto más entregar el tiempo al Pastor Esteban, otros 15-20 minutos aquí. A mediados del siglo XVI, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, tuvo lugar un curioso episodio. Algunos monjes comenzaron a estudiar la Biblia y varios textos protestantes, y como consecuencia abrazaron la causa de la Reforma. Bienvenidos a este resumen de la vida de Casiodoro de Reina. La Biblia en español. En el siglo XVI los españoles carecían de la traducción completa de las Escrituras. Había algunas versiones en circulación, pero tenían poca difusión. Una de estas versiones, basadas en la Vulgata, fue la Biblia alfonsina, comisionada en el siglo XIII por el rey Alfonso X. Otras versiones normalmente incorporaban solo ciertas porciones del Nuevo Testamento o de los Salmos y eran difíciles de entender. Aunque existían varias versiones, el pueblo no tenía acceso a ellas, pues aún no habían llegado a la imprenta. Poseer un ejemplar de las Escrituras era privilegio de ricos y eruditos. Además, aunque habían abundado las Biblias, el analfabetismo reinaba por doquier. Monje convertido. Casiodoro de Reina nació en Montemolín, España, en 1520. Siendo muy joven ingresó como monje en el monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que permanecía a la orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de los libros luteranos le llevó a él y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, a abrazar las ideas de la Reforma protestante que se estaban propagando por toda Europa. Pero la Inquisición fue alertada sobre estos monjes rebeldes, así que en 1557 Casiodoro y 12 frailes más tuvieron que darse prisa para abandonar España. No se sabe el medio de transporte ni la ruta, pero lograron llegar a la Ginebra de Calvino, en la que se refugiaban gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Sin embargo, Casiodoro pronto se dio cuenta de que no quería quedarse allí mucho tiempo, debido a sus diferencias con Calvino. En 1559 decide dejar Ginebra y marcharse a Frankfurt,
uniéndose allí a una iglesia de habla francesa. Perseguido en Inglaterra. Sin embargo, cuando Elizabeth I asciende al trono de Inglaterra, Casiodoro decide mudarse a Londres. Allí se encontró con otros que huían de la persecución en España. La corona le permitió el uso de una iglesia. Así Casiodoro dirigió una congregación reformada española en Londres. En esos años, gozando de una relativa tranquilidad, pudo dedicarse a sus labores pastorales y al inicio de su proyecto más importante, la traducción de la Biblia al castellano. Pero, pese a los años transcurridos desde su salida de España, la Inquisición le seguía los pasos mediante agentes que informaban de cada actividad que realizaba. Por otra parte, sus hermanos protestantes no estaban muy satisfechos con su pensamiento abierto y tolerante. En 1563 fue acusado del delito de sodomía. Los acusadores hicieron correr la versión de que Reina había mantenido relaciones sexuales con un hombre antes de su matrimonio. Sospechando del complot en su contra, Casiodoro decide huir de Inglaterra en 1564. Así pues, Reina, acechado en todas partes por los seguidores de la Inquisición y sospechoso de herejía o de peores cosas, vagó durante más de 3 años entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estrasburgo, buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano y poder dar así término a la traducción de la Biblia. Pero antes de asumir cualquier cargo como pastor, Reina debía solucionar el escándalo que había provocado su huida de Londres. Confiado en su inocencia, marchó a Londres para someterse a un nuevo juicio. Finalmente se demostró su inocencia. Además de salir a la luz un plan de las autoridades de la Inquisición para desacreditarlo. A la traducción. La injusta persecución de la que fue objeto no lo detuvo de entregarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia al castellano. Después de conseguir financiamiento para el proyecto, continuó la traducción. Casiodoro de Reina no usó la Vulgata latina como fuente, que era lo más común para estas traducciones. Para el Antiguo Testamento usó como base el texto masorético hebreo y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus, el texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam, el mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. No fue una tarea fácil. Durante el transcurso de 12 años, tuvo que afrontar grandes retos. Reina enfermó gravemente al punto de estar en cama durante casi 5 semanas. El impresor original falleció dejando el trabajo inconcluso y la Iglesia Católica Romana le amenazaba constantemente, haciendo todo lo posible para que ese temido libro no entrara en España. Pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569, la obra culminó con la impresión de 2.600 ejemplares. La llamaron la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Se colocó esta ilustración, logotipo del impresor bávaro Matías Apiarus, para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. En el año de 1585, las tropas españolas tomaron la ciudad de Amberes y obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad. Ante tal situación, Reina viajó a Frankfurt, pero allí no se le concedió el permiso para ejercer como pastor, y por tanto, se vio obligado a trabajar comerciando con telas y sedas. En 1593 fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt. Pero su labor pastoral no duraría mucho tiempo, puesto que 8 meses después, en marzo de 1594, falleció. Su legado. A pesar del gran esfuerzo de Casiodoro de Reina, su versión no se extendió por los territorios de habla hispana, en gran medida por las políticas de extrema vigilancia de las autoridades de la Inquisición. De hecho, fue tan efectiva la vigilancia que esta importante obra permaneció en el olvido durante el siglo XVII y XVIII. En 1602, Cipriano de Valera publicó una segunda edición actualizada.
A través del tiempo, esta versión llegó a ser conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera. La versión Reina Valera tuvo un renacer con la expansión del protestantismo en América Latina y en España a partir del siglo XIX. En 1862 fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. La Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. Conjuntamente, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidieron emprender otra revisión, que encargaron a un comité, el cual comenzó a reunirse en 1909, y publicó su versión revisada en 1923, la que se conoce como Reina Valera 1909, por el año en que comenzó el trabajo. Posteriormente, las Sociedades Bíblicas Unidas revisaron la Reina Valera en 1960, 1995 y 2011. Hoy en día la Biblia Reina Valera, especialmente la versión de 1960, se ha convertido en la versión preferida de las iglesias protestantes en Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Pero no olvidemos a quién Dios usó para este fin. Casiodoro de Reina fue capaz, en solo 10 años, por su propia cuenta y en medio de un ambiente hostil, de producir una versión de la Biblia que es todo un hito de la literatura hispana. Aparte de la traducción de la Biblia, nos dejó otro legado importante, su espíritu pacificador y comprensivo. Se opuso a la violencia como una forma de defender la fe. Abogó por el hecho de que los anabaptistas fueran tratados como hermanos, y siempre fue un defensor de la unidad entre los protestantes. Sin ninguna duda, Casiodoro de Reina fue un hombre adelantado a su tiempo. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de la versión de la Biblia que tal vez más has leído en toda tu vida? ¿Le das gracias a Dios poco? Muy bien. Así que hemos visto ya que muchos de ustedes en algunas iglesias aquí usan la versión antigua de Reina Valera. Eso, si usted mira enfrente, va a decir 1909, por eso. Pero 1960, porque en 1957 la Real Academia Española cambió, modernizó la gramática oficial del español, por eso tenían que tener algo para modificar la gramática, y así que pusieron 1960, la versión que la mayoría usamos. Hay varias versiones después, pero eso es para otro día, que son buenos y malos. Pero de cualquier manera, la Reforma Protestante tenía entonces 4 ramas aquí: luteranos, que va a hablar el pastor Esteban otros 10 minutos aquí; calvinistas, anglicanos, que yo voy a hablar después del almuerzo, ¿verdad? Allá para las 12:30 o la 1, anglicanos, y los radicales, que incluyen los anabautistas, que no son precisamente bautistas, pero entonces de allí salieron los menonitas, más pacificadores de esa manera. El hecho es que ustedes han visto ya, desde los primeros años hasta aquí, lo que muchos llaman el rastro de sangre. Esto es decir que bautistas no siempre se llamaron bautistas, pero había grupos petrobrucianos, arnaldistas, que no tenían todas las cosas que tenemos de bautista hoy en día, pero echaron raíces. Cuando cada vez la iglesia oficial se alejaba en algunas doctrinas, había grupos diciendo, no, volvemos en esta doctrina para lo que dice la Biblia. Y así es que hay un rastro de sangre de personas pre-reformadores, bautistas oficialmente de nombre. Comenzaron en como 1600 por allí, ¿verdad? Pero aunque había anabautistas mucho antes, pero el hecho es que los bautistas tienen raíces de otros grupos que no se llamaban bautistas, y es bueno que ustedes vean todo esto y de dónde venimos, ¿verdad? Como Dios ha preservado su pueblo a través de desastres y herejías a través de todos los siglos. Muy bien. Entonces, para terminar, un video más
que introduce estas tres ramas que van a estudiar lo demás del día hoy, los luteranos, calvinistas, anglicanos y los anabautistas. Nos interesan un poco más, pero los menonitas, hermanos, se llaman de Plymouth. La Reforma Protestante generó uno de los movimientos cristianos más grandes de la historia desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la Iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos. Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la Reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento morado en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los dos movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. 3. Anabaptistas. El nombre anabaptista se refiere a rebautizar. Este nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma Protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. 4. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena.
Ante la negativa del Papa ante esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero y en 1789, el movimiento episcopal. También, en 1750, se inicia la Iglesia Metodista, fundada por los hermanos John y Charles Wesley, junto a George Whitefield. Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentales como las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios, heredadas directamente de la Reforma protestante del siglo XVI. Pero la Reforma aún no ha llegado a su fin. Hoy, aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante, más de 800 millones en todo el mundo, lo que representa alrededor de un 11% de la población mundial, y crece significativamente en los 5 continentes. Ok, entonces ya puede ver en su hoja los 5 soles. El pastor Esteban seguramente va a hablar un poco de eso con Martín Lutero. Entonces, ¿algún comentario? Ya han visto mucho, realmente casi los 200 años, pero creo que ya va a enfocar un poco más en los trasfondos. Próxima vez hablaremos, próximo mes, de qué es un bautista, fundación de los bautistas, metodistas, primer despertar y todo eso, ¿ok? Muy bien, vamos a tomar 5 minutos, tiene panes, tiene café, si quiere algo para tomar ahora, ¿verdad? Y entonces, cuando termine el pastor Esteban, como, no sé, 1:45 o algo, entonces tomaremos un poco de lasaña, hoy me parece ensalada, y entonces a la 1:15 tendremos la última sesión, que no será tan largo, ¿verdad? Acerca de anglicanos, Inglaterra y su reforma, y la entrada de calvinismo, bueno, de la reforma en los Estados Unidos, en Sudamérica, junto con los ¿cómo se dice?, de contrarreforma, ¿verdad?, que venía del Papa y especialmente de España, y 4 o 5 movimientos de contrarreforma. Así que vamos a orar, pedir que el Señor bendiga el refrigerio, y en 5 minutos después del baño y eso, Pastor Esteban va a estar aquí para comenzar el estudio. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios que ha corrido. Gracias, Señor, por levantar hombres, hasta muchas veces posiblemente ni creyentes, como Erasmo, para poner la Biblia en su conjunto en griego, y entonces personas que tradujeron la Biblia del latín a inglés, y entonces que tradujeron la Biblia del griego para español, para inglés y lo demás. Gracias por los hombres valientes que eran precursores de la reforma, Señor, porque ellos prepararon el terreno para que Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio y Juan Hus, de John Knox y otros podrían traer la reforma, verdad, hasta nuestro día por medio de las denominaciones bautistas y metodistas e independientes y todo lo demás. Así, Señor, ayúdanos a ser fieles nosotros, como ellos eran fieles hasta la muerte.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Okay. Señor les bendiga. Toma tiempo para un poco de el baño, el jugo, lo que quiera. Y en la cocina más pan y café.